Buenos días. Primero que nada, muchas gracias por la organización de este evento. Mi nombre es Luis Roberto Polo Bautista y les voy a presentar mi trabajo de investigación que se titula Construcción semiautomática de grafos de conocimiento sobre desastres naturales en México, utilizando grandes modelos de lenguaje. Muy bien, tenemos esta gráfica que, como pueden observar, a partir desde 1970 hasta la actualidad, 2024, ha habido un aumento tanto en la intensidad como en la frecuencia de los distintos fenómenos naturales, como terremotos, inundaciones, incendios forestales, entre otros. En esta gráfica lo que se muestra es la vulnerabilidad que tienen los países al afrontar estos fenómenos naturales. Infortunadamente, México, como pueden ver aquí, ocupa el cuarto lugar en un estudio realizado en 2023. Eso significa que México tiene muchos factores que hacen que su vulnerabilidad hacia ese tipo de desastres naturales sea muy alta. Muy bien. Bueno, como mencioné, México está caracterizado por tener un alto riesgo en ese tipo de eventos naturales y en específico sobre terremotos. Esto debido a algunas causas, como la interacción de las placas tectónicas, zonas de subducción, fallas geológicas y pues claro, que México tiene un gran historial en ese tipo de fenómenos naturales. Actualmente es sumamente importante almacenar ese tipo de información y datos relacionados con desastres naturales. Tradicionalmente esta información se almacenaba en bases de datos tradicionales basados en esquemas de entidad-relación. Sin embargo, nuestra hipótesis sugiere que al utilizar otro tipo de esquemas de bases de datos como las NoSQL, en específico estructuras de datos basadas en grafos de conocimiento, se podría mejorar la accesibilidad y recuperación de información de ese dominio de conocimiento en particular. También con la finalidad de hacer una mejor identificación de patrones en ese tipo de conjunto de datos. Muy bien, entonces la finalidad, digamos, de esta charla es la creación de este grafo de conocimiento sobre desastres naturales en México. Pero, ¿qué es un grafo de conocimiento? Pues principalmente es una estructura de datos que se basa en la identificación de entidades del mundo real y esas entidades están relacionadas de manera semántica con la finalidad de representar de mejor manera un dominio de conocimiento específico y también mejorar la recuperación de información. Tradicionalmente, la creación de estos grafos de conocimiento son muy costosos de crear por varias razones. Algunas de ellas son las dependencia de expertos en dominios de conocimiento particulares, ya que ellos son los que definen normalmente las entidades y el tipo de relaciones que existen entre estos dominios de conocimiento. Existe también también existe una limitada granularidad de la información. Esto hace referencia a que los grafos de conocimiento existentes tienen entidades muy generales y poco específicas. De igual manera, la escalabilidad es muy costosa, ya que es muy difícil actualizar ese tipo de grafos de conocimiento con nueva información. Frente a esto, nosotros utilizamos grandes modelos de lenguaje con la finalidad de afrontar esos problemas y también utilizando otras herramientas semánticas para poder mejorar la gestión y la creación semiautomática o automática de estos grafos de conocimiento. Aquí les muestro un poco del estado del arte, algunos papers relacionados justamente con la creación automática de grafos de conocimiento y nos centramos en dos cuestiones particulares: en los modelos que ellos utilizaron y el conjunto de datos que también utilizaron para el entrenamiento. En este caso, pues observamos que la mayoría de estos papers utilizan modelos de lenguaje basados en GPT, GPT-4, 3.5, etc. Y los conjuntos de datos que ellos utilizaron
pues son muy pequeños, solamente constituidos por algunos conjuntos de artículos científicos o de noticias o oraciones anotadas. Aquí hay más ejemplos. De igual manera tenemos esta tendencia de utilizar GPT-4 o 3.5. También algunos incorporan otros modelos como BART, Cloud2 o Llama. Y de igual manera el conjunto de datos que ellos manejan es muy pequeño. Nuestra propuesta justamente se enfoca en estos dos puntos. En, digamos, ampliar la utilización de estos grandes modelos de lenguaje. En este caso utilizamos GPT-4 OVNI, Cloud 3 y Llama 3, que son, digamos, modelos más recientes. Y maximizar el conjunto de datos con la finalidad de tener una mejor representación del conocimiento y tener un grafo de conocimiento más complejo de desastres naturales. Ese es nuestro flujo de trabajo. Consta de 6 etapas. Cada una de ellas son sumamente importantes para la creación de este grafo de conocimiento. Y a continuación voy a explicar brevemente cada una de ellas. Para la obtención de los datos, nosotros utilizamos la base de datos Gedelt. Es una base de datos especializada en eventos, obtenidos principalmente de fuentes mediáticas. Nuestro corpus está constituido por 4.200 artículos de noticias que abarcan desde el 2017 hasta el 2022. Hicimos 2 filtrados por palabras clave y por tópicos con la finalidad de tener artículos de noticia más específicos del dominio de conocimiento que estamos abarcando. En el caso del preprocesamiento hicimos una limpieza del texto a través de procesamiento de lenguaje natural. En este caso nos centramos en 3 tareas: en la normalización del texto a minúsculas, en la eliminación de algunos caracteres especiales y en la corrección ortográfica en algunas partes del texto. Nosotros aplicamos el algoritmo LDA para generar tópicos a cada uno de los artículos de noticias con la finalidad de especificar más nuestro corpus de conocimiento. En este caso tenemos visualizaciones como esta, en la que tenemos tópicos relacionados justamente a lo que son desastres naturales y algunos otros que realmente hablan de otro tema. Esta parte lo utilizamos para hacer un filtrado más detallado de la información. Esta parte nos centramos en la identificación de entidades y relaciones. En este caso utilizamos este prompt que se le aplicó a cada uno de los grandes modelos de lenguaje que utilizamos, que básicamente se les dio como instrucción la identificación de entidades y relaciones en forma de tripletas, y la salida fue en formato JSON con la finalidad de mejorar el manejo de los datos. Hicimos también una tarea de postprocesamiento. ¿Esto a qué hacía referencia? Los grandes modelos de lenguaje tuvieron deficiencias a la hora de identificar ese tipo de entidades y relaciones. Utilizando estas tareas de traducción y normalización, lo que hicimos fue mejorar un poco la calidad de extracción de este tipo de datos, de entidades y relaciones. Hicimos tareas de traducción, como mencionaba, y de normalización. Esto implicó unificar varias formas o distintas formas de menciones de una entidad, unificándolas a una sola entidad. Y al final, toda esta información sirvió para la creación automática. Bueno, muy bien. Como decía, todo esto tuvo como finalidad la creación del grafo de conocimiento. En este caso utilizamos el formato RDF, específicamente el formato Turtle, para poder hacer esta serialización de los datos y hacer de manera más semántica la recuperación de la información. Utilizamos también varios vocabularios y ontologías como DBpedia, Organization for Time y esquema ORG para enriquecer más este tipo de datos. De igual manera creamos estas visualizaciones. De igual manera creamos este tipo de visualizaciones con la finalidad de mejorar un poco la representación de información. En este caso utilizamos la biblioteca PyVis de Python y aplicamos un algoritmo de identificación de comunidades. Algunos de nuestros resultados preliminares enfocados a los grandes modelos de lenguaje se encuentran aquí.
Entonces tenemos entidades secundarias, relaciones y entidades principales. En este caso lo que la gráfica muestra es la cantidad de recuperación de ese tipo de información que se obtuvieron de cada uno de los modelos. En ese caso, cada uno de los modelos tuvo mejor rendimiento en cada una de esas identificaciones. GPT identificó más relaciones secundarias, Llama identificó más relaciones en la información y Cloud identificó un poco más de entidades principales. Esa gráfica lo que nos muestra es la dinámica de crecimiento y ascenso en la identificación específica de tipos de entidades, como eventos, conceptos, lugares, personas, organizaciones o entidades más heterogéneas. Eso es sumamente importante porque nos dio pie a utilizar modelos de lenguaje específico para recuperar distintos tipos de entidades. En este caso utilizamos Llama para poder identificar mejor entidades y lugares. Y, por ejemplo, en la parte de personas o organizaciones, pues, digamos, no importaba mucho qué modelo utilizamos porque su rendimiento es muy similar en este tipo de identificaciones. Entonces, en lugar de centrarnos solamente en un gran modelo de lenguaje, lo que hicimos es utilizar estos tres para utilizar sus ventajas o desventajas y enriquecer más el grafo de conocimiento. Aquí les muestro dos mapas. El primero fue desarrollado por el Servicio Sismológico Nacional en un estudio de entre 1900 y 2022, considerando solamente los terremotos mayores a 6.5 grados. En este lado es un mapa que creamos nosotros a partir de nuestro corpus, que como les mencionaba es de 2017 hasta el 2022. La conformación o la creación de este mapa se basó principalmente en la frecuencia de localidades mencionadas en los textos. Como se puede observar, a partir de este mapa, pues no es muy específico, no es muy puntual. Sin embargo, sirve como una aproximación para poder identificar patrones relacionados con la actividad sísmica en México, que como pueden observar, los patrones son muy similares, enfocándose principalmente a la parte sur del país. También hicimos evaluaciones considerando métricas específicas para cada uno de esos modelos, como la precisión, la recuperación y F1. En este caso nosotros nosotros identificamos manualmente entidades de 40 conjuntos de noticias, que sirvió como un conjunto de datos como referencia, y a partir de aquí es donde hicimos la comparación. Pues tenemos que el modelo Llama y GPT tuvieron los mejores resultados en cuanto a la identificación similar de entidades y la cantidad de entidades que pudieron identificar, muy superior a lo que fue Cloud 3. Bueno, como conclusiones es que esta construcción semiautomática pudo extraer de manera eficiente información de datos no estructurados. De igual manera, los grandes modelos de lenguaje sirvieron para hacer de una manera más fácil este manejo de información. Sin embargo, en la cuestión de entidades y relaciones, aún se requiere de intervención humana para mejorar la calidad de estas. En ese estudio utilizamos un conjunto de datos un poco más grande a los papers anteriormente mencionados, con la finalidad, digamos, de tener métricas de evaluación más concisas, y que el grafo de conocimiento sea mucho más robusto. Nuestro flujo de trabajo, aunque es un poco costoso en términos de hardware poder hacerse, se puede aplicar sin ningún problema a cualquier otro dominio de conocimiento, ya que no utilizamos conjunto de datos de entrenamiento para la creación de este grafo. Y de los problemas que mencionaba al principio relacionados a la creación de grafos de conocimiento, aplicando este flujo de trabajo, pudimos solamente resolverlos parcialmente. Y bueno, en trabajos futuros tenemos que maximizar la capacidad de procesamiento de información de los grafos de conocimiento, también mejorar la calidad, digamos, en las entidades y relaciones. También debemos de implementar métodos de estandarización más eficientes para unificar entidades y relaciones.
y expander el uso de otros vocabularios u ontologías para enriquecer de manera más semántica la información ya serializada. Y pues, como les decía, también al aprovechar esos tres modelos del lenguaje, nos sirve para mejorar más la calidad de la extracción de información y no solamente centrarnos en uno, sino utilizar varios. Como les decía, utilizar las desventajas y ventajas de los modelos para hacer mucho más robusto el grafo de conocimiento existente. Y muchas gracias. So we have plenty of room for questions. Do someone want to begin with a question, please? We have both. We have two here. Can you please give them the mic? Hello. Thank you for interesting presentation. And I tried to follow both with your talk and on the slides in English. Hope my question is pertinent. I have been for a long time working on semantics and ontologies and creation of that, and discussions about context dependent of the meaning of concepts. So, for example, if you call a river here in Mexico, it might have common part of semantics or meaning which is the same, but if we call it a river in Canada, in database in Canada, it might have some difference in terms of semantics. Okay, given the talk that we had yesterday on large language modeling and the limitations that have been mentioned in terms of we don't know who create this knowledge, and it could be all over the world, the origin of the text that used by these models, how you could actually evaluate what you create as a semantic graph, the knowledge graph that you create, which could be really adapted to the sense of concepts that is used in this, I would say, Mexico or other local areas. So the question was long. Had you? Bueno, principalmente nosotros evaluamos el modelo de dos formas, utilizando el rendimiento que tuvieron esos tres modelos en la identificación específica en tipos de entidades, relaciones, en el rendimiento que tuvieron más que nada en la capacidad de recuperación. En este caso, pues como vieron, los tres modelos pudieron recuperar más información que otros. Entonces, a partir de aquí, nada más es una cuestión como de ver qué rendimiento tuvo mejor identificación. Sin embargo, pues no hay una evaluación de calidad. En este caso, la única implementación o evaluación de calidad que implementamos fue esta, utilizando métricas tradicionales que se replican en otros modelos, que simplemente se hace una comparación entre las noticias que nosotros identificamos manualmente, entidades y relaciones, y a partir de esas noticias anotadas hicimos la comparación específica de los modelos. Entonces utilizamos esas noticias como referencia y a partir de esas noticias es que hicimos la comparación de Llama, Cloud y GPT para ver la calidad y la similitud de entidades que esos modelos pudieron recuperar y qué tan similares, vaya la redundancia, son de las que nosotros pudimos identificar. En este caso solamente, en este caso de la precisión, 46 y 42% de semejanza tuvieron los modelos relacionadas a las que nosotros pudimos identificar. Sin embargo, nos dimos cuenta que esas entidades son muy heterogéneas. Algunas de ellas, siendo la misma entidad, la clasificaban como incorrecta o como que no pertenecía a una entidad en específica. Por ejemplo, una entidad podría ser sismo. Los modelos, algunos de ellos identificaron esta entidad como sismos o un sismo, y entonces esta variabilidad en
en el lenguaje hizo que la clasificación no fuera eficiente en muchas de esas entidades. Entonces, una de las tareas posteriores o trabajos futuros es mejorar la calidad de evaluación para justamente no perder esa estructura del lenguaje para poder hacer una mejor comparación en la evaluación posterior. Did you understand? A little? Translate? Yeah, of course. I try to understand. But Yeah, talking about the semantic relations in between the models, they didn't have a precise model to compare the precision of it, but they took as reference the recall that each one of the models could have. Therefore, what happened is that some of them, when reading the news or analyzing the text, classified the events, the specific events, with that very specific precision, the one on the second column. So at least they have a way for knowing if it worked in some scenarios, but therefore they might have to create, they pointed out that in the future work, that they might have to create a more robust way of analyzing that very specific thing, the semantic relations. great. Thank you very much. Thank you. There was another question behind, please. Hola, buenos días. Gracias por tu presentación. De acuerdo con las presentaciones de ayer y con este proyecto que nos estás mostrando hoy, pareciera que realmente una forma de integrar los modelos LLM a las ciencias de la información geográfica son los grafos. Y en particular lo que me llama la atención de tu proyecto es ese preproceso que nos explicaste para la normalización de algunas entidades y también el tema de paso a minúsculas de los textos. Mi pregunta puntual es si realmente esa normalización que hicieron y esa conversión a minúscula y los demás preprocesos, ¿cuánto crees que aportó a los resultados finales de la comparación que nos acabas de explicar? ¿Sí se justifica todo ese esfuerzo que implementaron ustedes ahí para mejorar un porcentaje grande en los resultados finales o eso podría manejarse de alguna otra forma? Muy bien, sí, como mencionaba, nosotros aplicamos un preprocesamiento al texto. Utilizamos solamente 3 tareas principales: la normalización de mayúsculas a minúsculas, que justamente ese es el eje central de todo el procesamiento posterior, porque en varios textos de las noticias hubo nombres de países, nombres de personas o nombres de lugares que se escribían de forma incorrecta. Entonces nosotros unificamos todo el texto en minúsculas para facilitar el procesamiento posterior. Sin embargo, en alguna de las tareas del procesamiento, algo que no mencioné es que en ese tipo de entidades que ya se recuperó los modelos de lenguaje, por ejemplo, nombres de personas o nombres de empresas, se les dio como instrucción por medio de un script en Python que se reescribieran a altas y bajas para que a la hora de digamos, representar esas entidades en el grafo, pues visualmente y de forma léxica estuvieran correctamente bien escritas. Entonces, para no perder esta diferenciación entre las formas de escribir entre un país o una empresa, por eso lo normalizamos todo en minúsculas. Y pues eso nos facilitó mucho el procesamiento posterior. La eliminación de caracteres, pues también es una tarea que nos quitó ruido, porque muchas veces la calidad de la extracción de entidades y relaciones contenían estos signos de puntuación. Entonces solamente nos hacían ruido en el texto. Entonces simplemente los omitimos para facilitar el procesamiento posterior. Y pues básicamente, otra tarea importante fue la corrección ortográfica, que fue una corrección ortográfica mínima. Habían textos que estaban mal escritos, por ejemplo aquí que habían 2 palabras pegadas. Entonces, digamos, los modelos identificaban esto como una sola entidad. Entonces, realmente son 2 o de estas 2 nada más es una. Entonces, al hacer esa separación, lo que hicimos fue mejorar la calidad de la identificación.
Y también algo importante que es en el postprocesamiento, habían muchas formas, muchas entidades relacionadas a una misma entidad, pero que estaba mencionada de diferentes modos. Entonces lo que nosotros hicimos fue una unificación de cada uno de esos diferentes tipos de entidades para que solamente tuviera una forma canónica de mencionarse. Entonces todos esos procesos de preprocesamiento y postprocesamiento fueron importantes, digamos, para ya la modelación del grafo completo. Sí, yo entiendo o entendí de tu presentación esto, pero la pregunta puntual que te estoy intentando hacer es, esto es un esfuerzo muy grande. Se nota que le han dedicado muchísimo tiempo a esta tarea en particular. Entonces, ¿todo ese tiempo invertido realmente se justifica en la mejora de los resultados finales en un porcentaje significativo? Sí, sí se justifica, ya que todo fue por prueba y error. Entonces hicimos muchas pruebas. Hicimos pruebas sin preprocesar el texto y los resultados no fueron muy eficientes. Entonces ya al implementar cada una de estas tareas, porque de hecho esas tareas se hicieron conforme vimos los problemas. Entonces es por eso que agregamos cada vez más pasos de preprocesamiento que justamente pues dieron pie a los resultados que obtuvimos. Do we have another question? Oh, there, please. Quería preguntar ¿a qué crees que se deba la diferencia entre el reporte del Sismológico Nacional a comparación de lo encontrado en el grafo? Bueno, principalmente, pues esa es una investigación que se hizo de 1900 a 2022, entonces esa es como que la principal diferenciación. El rango de tiempo que ellos utilizaron para, digamos, mapear todos estos eventos sísmicos. En este caso, solamente nosotros nos basamos en información textual del 2017 al 2022. Entonces yo creo que esa es una diferencia que pudiese ser importante a la hora de, digamos, de modelar esos dos mapas. Otra de ellas es que, pues, obviamente, cada una de estas localidades fueron tomados a partir de registros que se obtuvieron. En este caso, nosotros no tuvimos ningún registro, simplemente hicimos una recuperación de lugares y con base a la frecuencia de aparición de esos lugares dentro del texto es que se hizo esta modelación. Entonces, si bien, digamos, no es una forma de asemejar, digamos, una identificación de patrones en la actividad sísmica, o sea, no hay por qué hacerle mucho caso a esto. Sin embargo, hacer esa comparación, tenemos en consideración que los patrones son muy similares. Entonces, simplemente sería como una aproximación a lo que pudiera ser una actividad sísmica en lugares específicos. Entonces, digamos, esa es como que la primera diferenciación. El periodo de tiempo, a lo mejor si extendemos más el periodo aquí, salen mucho más resultados que a lo mejor se pudieran asemejar más a estos, y que estos fueron hechos con reportes y nosotros nos basamos principalmente en palabras dentro de los textos. Well, the asked question was, what's the main difference between both graphs and what's the justify behind it? So if you analyze the time span in between both images, you're going to notice that there's plenty of years behind on the left side, graph that you have. Not only that, you are working with sensors on the left side of the graph. So that's the first difference in between both graphs. Also, the main focus of the generated one is to identify that specific event throughout words. So the two things that justify that very specific difference in between the generated graph and the one that we have, it's one that we are going to have sensors on the left side, and the second one is the
words-based identifying of the phenomena. So that was the question. Someone else want to ask something? There, please. Buenos días. Mi pregunta es, ustedes se basan en noticias, ¿no? Por lo que están diciendo. Para un mismo evento pueden salir varias noticias, por lo que últimamente ha pasado. No me acuerdo cuándo fue, que muchos decían que el mismo sismo fue o en un lado o en otro. ¿Su modelo es capaz de reconocer esas diferencias o todas las incluye sin importarse que sea el mismo evento? Bueno, nosotros hicimos un filtrado de la información, entonces, digamos, tenemos un conjunto de noticias. De ese conjunto eliminamos las noticias con títulos similares. Sin embargo, pues en los medios es muy común, digamos, compartirse este tipo de información de noticias. Entonces, simplemente en algunos casos es la misma noticia con otro título. Entonces, eso nosotros no lo consideramos específicamente. Sin embargo, dentro de un conjunto de noticias, identificamos todos los diferentes nombres de eventos y a partir de ahí es lo que lo unificamos y de ahí empezamos a hacer el procesamiento posterior. Entonces, solamente hicimos ese filtrado de noticias para quitar las que se repetían y pues todo el contenido realmente no lo consideramos tal cual, nada más nos centramos en la identificación de entidades relacionadas al texto. Yeah, this question was how we can overcome biases based on the repetition of news, on the titles of news. So what they did is to add up a layer of preprocessing that meant to unify the different news that have same title and same information for omitting the repetition of same phenomena. So we have another question left. That's everything. Well, let's give our presentator a really big round of applauses. We're very glad to have you here, and we would like to acknowledge you with a little gift that we had for you. So can you step aside, please?